Amén. Les pido que abran en Proverbios 4. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Amén. Proverbios 4. Y así dice su bendita palabra. ¿Ya la tienen? Amén, gloria a Dios. Y así dice su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oír, hijos, la enseñanza de un padre. Estar atentos para que conozcáis cordura, porque hoy os doy buena enseñanza y no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén, gloria a Dios. Así nos vamos a orar. Señor bendito, en esta tarde te damos gracias, bendito Padre, una vez más por bendecirnos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has traído con bien, bendito Padre. Nos has guardado de todo peligro, Señor, a pesar de que ha habido lluvia, Señor. Tú nos tienes aquí, bendito Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que se han esforzado, bendito Padre, en estar aquí, Señor, en tu casa de oración, bendito Padre. Gracias te doy, Señor. Te pido por los que faltan en llegar, Señor, que tú les apresures sus pasos, bendito Padre. Guárdalos, tráelos con el mejor cuidado, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, por los músicos, por los jóvenes, Señor, por los ancianos, bendito Padre. Yo te doy gracias, bendito Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por este día, bendito Padre, que nos has bendecido, nos has guardado en el trabajo, nos has cuidado, Señor. Gracias te doy, Señor. Ahora te pido que tú nos quites todo cansancio, todo agotamiento, Señor, para que te podamos alabar y glorificar tu santo nombre, bendito Padre. Yo te pido por los músicos en esta noche, Señor. Dales esa voz, bendito Padre, para que ellos puedan alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te doy, bendito Padre. Amén. Señor los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Aleluya. Hay una unción sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Aleluya. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre
cambiando mi ser. Gloria a Dios. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Aleluya. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más, aleluya, será igual. Gloria Un a aplauso al Dios, Señor, aleluya. hermanos. Gloria a Dios. Estamos ante la presencia del Señor. Déjela sentir. Aleluya. 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 Dale. Amén, gloria a Dios. Así vamos a orar por las peticiones en esta noche. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna petición que traiga alguna de mis hermanas? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Así es, hermana, así es. ¿Alguien más? Mi hermana Raquel. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Cata. Amén. Mi hermana Zaida. Amén, gloria a Dios. Amén.
Mi hermana Ana. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más de este lado? ¿De este lado? Fortaleza espiritual. ¿Alguien más? Mi hermano José. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Sanet. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Sanidad para su esposo, mi hermana Yesmari también. Amén, gloria a Dios. Oremos unos por otros porque como dice la hermana, ¿verdad? Que están vacías las bancas, pero sabemos que es por la lluvia, ¿verdad? Pero oremos por los que no vemos a nuestros lados, amén. Por los jóvenes, por los niños, que Dios nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Con las luchas y con las pruebas, pero la victoria es para el Señor, amén, gloria a Dios. Y también oremos por el pastor, que pronto lo veamos aquí, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar así. Señor bendito, en esta noche, bendito Padre, tú has escuchado a cada una de las peticiones, bendito Padre. Yo te pido, bendito Señor, que tú las escuches, Señor. Que tú, Señor, puedas resolver cada necesidad que hay, bendito Padre. Señor bendito, te pido por mi hermana Juanita, bendito Padre, que tú conoces su necesidad, su petición, bendito Padre. Ayúdala, bendícela, fortalécela, bendito Padre. Bendice, Señor, a mi hermana, Señor. Catalina también, Señor, yo te pido que tú la bendigas, que tú la ayudes, bendito Padre. Bendícela, Señor. Señor, por mi hermana Juanita, yo te pido por esa alma, Señor, por esa hermana, Señor, que conoce de ti, bendito Padre, que ella está delicada de su cuerpo, bendito Padre. Yo te pido que tú la sanes, Señor, que ella justifique, bendito Padre, que tú la has sanado completamente, bendito Señor. Bendícela y ayúdala, bendito Padre. Bendícela, Señor. Yo te pido por mi hermana Raquel, Señor, que ella se va a presentar a corte la semana que entra, bendito Padre. Yo te pido que tú la ayudes, que tú la bendigas, Señor, y que todo salga bien, bendito Señor. Bendícela, bendito Padre. Bendícela, Señor, y que siga adelante buscando de ti, bendito Padre. Te pido por mi hermana Zaida, bendito Padre, por esa petición que ella ha pedido, bendito Señor. Te pido que tú la ayudes, que tú la bendigas, Señor, y que así te pido también por mi pastor, bendito Padre, que tú lo traigas con bien, bendito Padre, que él pueda ver arreglados sus problemas que tiene allá, Señor, en Florida, bendito Padre. Ayúdalos, bendito Señor. Ayúdalos, bendito Padre, fortalécelos, bendito Padre, y tráelo con el mejor cuidado, bendito Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Te pido por mi hermana Cené, bendito Padre, que tú la bendigas, que tú la ayudes, Señor, que bendigas a su hermano, Señor, que no le cause problemas a sus padres, bendito Padre. Bendícelo, Señor, que él recapacite, que él cambie, bendito Padre, que él conozca de tu palabra, bendito Señor. Ayúdalo y fortalécelo, bendito Padre. Te pido por mi hermano José, Señor, por esa petición que él ha pedido, bendito Padre. Yo te pido que tú lo ayudes, que tú lo bendigas, Señor. Tú la conoces, bendito Padre, esta necesidad, Señor. Ayúdalo, bendito Padre. Te pido por mi hermana Yesmari, por su esposo, Señor, que tú sigas haciendo la obra en ellos, bendito Padre. Haz la obra, Señor. Sabemos que tú ya la has hecho, bendito Padre. Ayúdalos, bendito Señor, y bendícelos, Señor. Si él se encuentra enfermo, delicado, Señor, yo te pido que tú lo sanes completamente, Señor, y que él vea, Señor, la sanidad, Señor. Que él vea, bendito Padre, que solamente mamá, hemos ido a ti, bendito Padre, a ayudar, a que tú nos ayudes, a que tú nos bendigas, Señor, para que él vea, Señor, las nuevas de salvación, bendito Padre, y él se pueda acercar más a ti, bendito Señor. Ayúdanos y bendícenos, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, por mi hermana, Señor, que aquí están sus pequeñas delante de ti, bendito Padre. Gracias porque tú has hecho la obra, Señor. Gracias porque tú nos has escuchado estas oraciones, bendito Padre. Mi hermana Karen, de sus pequeñas, bendito Señor. Gracias te doy
porque solamente tú pudiste haber hecho esta obra, bendito Padre. No la hizo el hombre, Señor, sino la hiciste tú completamente, bendito Padre. Gracias por esa felicidad de mi hermana, Señor, porque así como ella está contenta, Señor, nosotros también, Señor, de ver estas pequeñas, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los niños de esta iglesia, bendito Padre. Gracias, Señor, por los jóvenes, Señor, por los maestros, Señor, por los líderes, bendito Padre. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, bendito Padre, con las luchas, con las pruebas, Señor, pero la victoria es para ti, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito Padre, por este día, Señor. Gracias, bendito Señor. Amén, gloria a Dios, amén. Asimismo vamos a orar por las ofrendas. Le pido a mi hermana Ana que pase para orar por las ofrendas, amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, Señor, porque solo usted se la merece. Señor, en esta hora yo me acerco delante de tu presencia, Señor. Seas tú, Padre Santo, tocando cada corazón, Padre, de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que estén dispuestos a darte con amor, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú multiplicas, Señor, aquel que te da, Señor, con gozo, aleluya. En esta hora, Señor, vamos a bendecir los diezmos y las ofrendas que se van a ser recogidas, Señor. Señor, paséate de una manera especial, Señor, y reconocemos, Señor, que tú eres el principal invitado de este servicio, Señor, y sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a empezar de nuevo. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. La 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 la. Oh la 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 la. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. La 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 la. Oh la 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 la. Gloria a Dios. Amén. Asimismo les damos el lugar a los maestros. Los niños pasan con su maestra, los jóvenes con la pastora y el hermano Pedro se queda con los adultos. Amén.
bendiga. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios me les bendiga nuevamente. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos otra bendición más de estar en su santo templo. Amén. Gracias a Dios que Dios nos ha concedido de estar en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Aunque un poco tal vez mojaditos algunos, ¿verdad? Por la lluvia. Pero usted y yo que llegamos a este lugar hemos vencido. Amén. Así es que la lluvia no nos quitó la bendición porque usted está en este lugar. Amén. Gracias a Dios le damos porque a Dios le ha placido que estemos aquí. Amén. Para recibir su palabra. Amén. Gloria al Señor. Le damos las gracias también a los hermanos que nos están visitando. Amén. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que lo hagan. Que siempre que estén por estos lados nos estén visitando. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios. Vamos a dar las clases. Amén. Bendito sea su nombre. La clase número 9. Gloria al Señor. Para el que tiene su libro, amén. La clase número 9. Vamos a estar leyendo en Habacuc capítulo 1. Bendito sea su nombre. Habacuc capítulo 1. Del verso 1 al verso 11 vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Si usted no tiene su libro, puede abrir su Biblia en Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Gloria al Señor. Dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y su Espíritu Santo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresura a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y el verso último dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Gloria al Señor. Recuerde que estamos leyendo los libros de los profetas menores. Amén. Gloria al Señor. Habacuc era un profeta que Dios levantó para esta época. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Déjeme decirle aquí un poco de la historia de los caldeos, porque a estos caldeos es que Dios iba a levantar contra Jerusalén para que tomara posesión de ella y para que la fuera a destruir. Amén. Dice los caldeos fueron una tribu semítica. Esta palabra yo la estuve buscando, semítica, y encontré que semítica se refiere a un conjunto de lenguas, porque se dice que entre los caldeos
ellos acogieron un montón de lenguas. Ahí se hablaban un montón de lenguas entre ellos, porque ellos habían acogido un montón de pueblos. Y ellos hablaban un montón de lenguas. Entre ellas se hablaba, dice, la lengua del árabe, el amarítico, el hebreo, el triguiña y otros más. Gloria al Señor. Y dice, pero la mayor parte de esas lenguas, dice la historia de ellos, fueron extinguidas, o sea que desaparecieron, solamente quedando el hebreo y el arameo, que son los que nosotros conocemos más. Dice que la historia de los caldeos se empieza en realidad desde que todas esas tribus y ciudades se unieron formando el estado de Caldea y Babilonia con el nombre de primer imperio caldeo o caldeo-babilónico. Cuando Babilonia finalmente restableció su independencia, se encontraba bajo una dinastía caldea. O sea, cuando Babilonia, ellos ya se restableció, se independizaron, amén, se encontraba bajo una dinastía caldea. Gloria al Señor. Estos caldeos dice que ellos se encontraban al sur de Mesopotamia, amén. Al sur de Mesopotamia estaba, digamos, entre en medio del río Tigres y el río Éufrates, amén. El río Éufrates, digamos que pasaba por acá y el Tigre por aquí, pero allá a lo largo se iban a unir los dos ríos. Entonces, en ese tramo, digamos que era desde aquí y se unían hasta allá, pero en todo esto era Mesopotamia. Entonces al sur de Mesopotamia estaban ubicadas Ur de los Caldeos y al norte estaban ubicados los asirios. Quiere decir que Mesopotamia estaba entre los asirios y Babilonia. Entre esos dos estaba Mesopotamia. Quiero decir los caldeos. ¿Usted se acuerda de dónde salió Abraham? Cuando Dios le dijo que se fuera de la tierra de su parentela. Él estaba en Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia. Se dice, unos colocaban a Ur de los Caldeos, lo ubicaban al norte de Mesopotamia, porque supuestamente decían que de ahí era, porque ahí es donde había buscado esposa Abraham. ¿Se acuerdan? Que ahí había buscado esposa para su hijo. Entonces uno lo colocaban ahí, pero si vamos a la Biblia, Mesopotamia no estaba ahí, Ur de los Caldeos no estaba ahí, estaba al sur de Mesopotamia. Amén. Entonces dice el escritor del libro, Habacuc fue contemporáneo, dice, con los profetas Jeremías y Sofonía. Le voy a pedir a un hermano a ver si me trae un poco de agua, por favor. Gloria al Señor. Dice, Habacuc fue contemporáneo con los profetas Jeremías y Sofonías en Judá, así como Ezequiel y Daniel. O sea, Habacuc, cuando Dios lo levantó para que fuera a profetizar a Jerusalén, fue en el mismo tiempo que existió Jeremías y Sofonías y Ezequiel y Daniel. Eso quiere decir contemporáneo. Fue contemporáneo con los profetas Jeremías y Sofonías. En ese mismo tiempo existió Habacuc. Y dice, al parecer era miembro de la tribu de Leví y uno de los cantores del templo, por lo cual era un hombre muy sensible a las injusticias que veía durante su día. Habacuc le hace dos requerimientos a Dios. Dice, uno contra la injusticia de Judá y otro contra el imperio caldeo. Escuchen los requerimientos que Habacuc le había hecho a Dios. Era uno contra las injusticias de Judá, porque en ese tiempo dice la Biblia que Judá estaba, digamos, viviendo un tiempo malo, porque los reyes que estaban gobernando Judá, esos reyes estaban contra la palabra del Señor. Esos reyes habían puesto leyes contra los mandamientos del Señor. En ese tiempo Dios por eso levantó a Habacuc para que fuera a profetizar a la tierra de Jerusalén,
Porque Dios, de tanta maldad que admiraba en el pueblo de él, que todos habían abandonado sus estatutos, Dios levantó al profeta que fuera a profetizar que la iba a destruir. Pero Dios iba a utilizar, escuche, Dios iba a utilizar a los caldeos para que fueran a destruir a Jerusalén. Entonces el profeta, él se hacía esa pregunta. Él decía, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios santo, un Dios justo, utiliza a estos injustos para que vayan a destruir su mismo pueblo? Eso es lo que el profeta no comprendía. ¿Cómo es posible que Dios iba a utilizar a los caldeos para castigar a su pueblo? Y Habacuc esas preguntas se hacía. Pero él tuvo que orar al Señor para que Dios le revelara por qué era. Amén. Y dice, esto era una paradoja para el profeta, pues cómo Dios santo y justo puede usar a los caldeos, dijo, los cuales son más injustos que Judá. O sea, Judá era un pueblo malvado, era un pueblo que estaba en gran desperjuicio. Judá en ese tiempo dice que el rey, bendito sea su nombre, llevaba al pueblo a que fueran a adorar imágenes, a que fueran a adorar ídolos, a que fueran a adorar otras clases de dioses. Entonces al Señor le apareció mal todo eso, bendito sea su nombre. Por eso dice, el Señor tuvo que levantar al profeta Habacuc. Bendito sea su nombre. Y dice el lector, dice, Dios le muestra que los caldeos serán también castigados por sus propios pecados. Dice, el libro culmina con un cántico y una oración de adoración a Dios, de justicia. Dios se ha revelado al profeta en manifestaciones teofánicas para asegurarle que aunque vendría una gran escasez como resultado del juicio divino, Dios no abandonaría a su pueblo, sino que mantendría su pacto. Aunque Dios iba a usar a los caldeos a que fueran a destruir a Jerusalén, Dios no iba a abandonar a su pueblo. Pero esto no quiere decir que todo Jerusalén iba a estar respaldado por Dios, no. Porque ahí en Jerusalén recuerden que habían muchos injustos, muchos que hacían maldades. Pero a los que no habían abandonado los mandamientos del Señor, eso Dios iba a poner su mano sobre ellos para que no fueran tocados. Amén. Y dice en el requerimiento de Habacuc delante de Dios, esta fue la primera queja de Habacuc. Dice, el nombre Habacuc en hebreo puede significar, dice, el que abraza. Y así lo entendió Lutero. O siguiendo a las versiones griegas representaría, dice, una planta de jardín. Se desconoce su lugar, dice, de origen, aunque algunas tradiciones rabínicas dicen que era un levita de Judá y otro de la tribu de Simeón. ¿Alguien me puede buscar Segunda de Reyes capítulo 24 del verso 1 al verso 4, por favor? Segunda de Reyes capítulo 24. Capítulo 24 del verso 1 al verso 4. Dice, la fecha de su ministerio tampoco se conoce, pero se suele ubicar al final del reinado, dice, de Joseías y durante el de su hijo Joacín, debido a que el profeta no hace mención, dice, de Asiria y que se preside el ataque de los caldeos contra Judá. El mensaje de su libro, dice, se presume antes de la primera invasión de Babilonia en el tercer año de Joacín. ¿Quién tiene Primera de Reyes capítulo 20, Segunda de Reyes capítulo 24? Si lo tiene, léalo con voz de trompeta, dice mi pastor. Sí, Segunda de Reyes capítulo 24 del 1 al 4, léalo. O del 1 al 3.
Amén. Escuche cómo dice el verso 3. Dice, ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá. O sea, era un mandato que Dios había puesto. Era una profecía que Habacuc había llevado al pueblo. Que Dios iba a castigar a Judá por lo que estaba haciendo. Y que iba a utilizar a los caldeos para que la fueran a saquear y la fueran a destruir. Por eso él dice el verso 3, ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitar, dice, de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho. Usted sabe que una ciudad puede estar bajo castigo por los gobernantes que están. Claro que sí. Dios puede tener bajo juicio a una ciudad por los gobernantes que están. Porque aquí en Estados Unidos nosotros vemos las leyes que han puesto, leyes que ni uno se las explica. ¿Por qué el ser humano llega hasta ese conocimiento de ponerla? Por ejemplo, que un hombre se case con otro hombre. O que una mujer se pueda casar con otra mujer. Eso está contra la palabra del Señor. Si usted y yo conocemos la palabra del Señor, usted va a saber que esas leyes que se rigen aquí en la tierra, que son puestas por los hombres, están contra los mandatos del Señor. Y no crea que esas leyes pueden perjudicar a una ciudad. ¿Por qué? Por los mandatos de los gobernantes. Por eso cualquier ciudad puede estar bajo juicio por los mandatos de los gobernantes. Porque tal vez son gobernantes que no piden dirección al Señor para poner leyes o para hacer cualquier cosa, sino que se basan a su propia inteligencia. Pero pueden estar bajo juicios por esa razón. Dice que Manasés fue el peor rey que tuvo Judá. Porque en ese entonces el pueblo dice que pecaba descaradamente. El pueblo estaba descompuesto de una manera que al Señor, pues, por eso él iba a mandar castigo a Judá. Porque este rey dice que él hacía altares a Baal, él hacía altares a otros dioses, él ponía al pueblo que adorara a otros dioses. Y dice la historia que este Manasés fue el peor rey que tuvo Judá. Por eso mismo, bendito sea su nombre. Dice, Joacim fue puesto por rey en vez de Joacás. Pero dice la Biblia que Joaquín hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero cuando murió Joacim, fue puesto también su hijo Joaquín. Todos ellos fueron puestos, bendito sea su nombre, como reyes de Judá. Pero todos hacían lo malo ante la presencia del Señor. Todos hacían pecar al pueblo. Porque todos ellos se apegaban a otros dioses. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia que todos ellos hacían alianza con los egipcios, hacían alianza con los babilónicos, con todas estas personas, con los mismos caldeos. Porque dice la historia que los caldeos desde el sur de Mesopotamia, que eran ellos, dice que ellos se fueron esparciendo hasta que llegaron hasta los asirios casi. En todo eso, en todo ese llano ellos se esparcieron. Por eso dice la historia que cuando Babilonia se independizó, estaban comandadas por los caldeos, Babilonia. Porque desde este lugar los caldeos se fueron esparciendo. Porque dice la historia que ellos eran un conjunto de pueblos. Bendito sea su nombre. Y dice que este rey Manasés, este rey hizo todo contra los ojos del Señor. Él, bendito sea su nombre, levantó altares a los Baales. Él hacía que el pueblo pecara. Él hizo muchas cosas que a Dios no le agradaban. Porque Dios, ¿acaso se va a agradar de que nosotros le demos la espalda o de que nosotros busquemos otros dioses? Eso es una blasfemia para Dios. Ese es un gran pecado para el Señor, que nosotros doblemos rodillas a otros dioses. Si cuando su palabra que dice que Él es el Dios Todopoderoso, que en Él es el que hay que confiar. Pero este rey hacía todo lo contrario. Y todos estos reyes, este rey Joacim, el rey Joaquín, todos ellos hicieron contra
todo contra lo malo ante el Señor. Dice la Biblia que Nabucodonosor sitió toda esta ciudad, que hasta que este rey Joaquín, dice que él se tuvo que rendir, porque llegaron todos los caldeos y situaron toda la ciudad. O sea que rodearon la ciudad completa. Este rey no hallaba ni qué hacer, pero era el juicio que Dios había mandado para Judá, porque ellos estaban en el pecado, ellos le habían dado la espalda al Señor, dice la Biblia. Entonces el Señor mandó a todos ellos, dice que sitiaron toda la ciudad y la tuvieron, dice, sitiada, hasta que este rey tuvo que rendirse ante ellos. Y cuando él se rindió, pues dice que lo capturaron, bendito sea su nombre, y lo llevaron prisionero. Y dice la Biblia que se llevaron todos los tesoros de la casa del Señor y todos los tesoros de la casa del rey, y se llevó también cautiva toda Jerusalén. En Jerusalén iban a haber 3 deportaciones, dice la historia. En una de ellas, en la primera deportación, se llevaron a Daniel. Se lo llevó este rey Nabucodonosor. ¿Usted se acuerda la historia de Daniel? Que cuando Daniel estaba, bendito sea su nombre, bajo las órdenes de este Nabucodonosor, dice la Biblia que a Daniel lo tiraron al foso de los leones. ¿Pero por qué tiraron a Daniel al foso de los leones? Porque no quiso obedecer las órdenes del rey. ¿Está viendo? Estos reyes eran malvados. Ellos hacían atrocidades. Entonces, cuando llevaron prisionero a Daniel, Daniel no quiso obedecer las órdenes que había puesto el rey. ¿Y cuál era la orden que había puesto el rey? Que cualquiera que hiciera una petición durante 30 días a su Dios iba a ser castigado. Y el castigo era que lo iban a lanzar adentro del foso de los leones. Pero como a Daniel dice que habían unos malvados ahí que no hallaban cómo juzgar a Daniel para hacerlo caer, para que el rey lo castigara. Pero a Daniel lo buscaban por un lado y lo buscaban por otro, y no lo hacían que él, bendito sea su nombre, que él quedara mal con el rey. Pero se dieron cuenta que Daniel doblaba rodillas a Dios. Y ellos estuvieron listos y dijeron, no, a Daniel lo hemos buscado por todas partes a quererlo quedar mal con el rey, y no podemos. Y yo me imagino que tuvieron que andar vigilando a Daniel para ver cómo podían hacerlo caer. Hasta que dice que lo vieron a Daniel doblar rodillas a Dios, porque dice la Biblia que él, cuando escuchó el mandato del rey que había puesto, dice que él entró a la casa, abrió las ventanas mirando a Jerusalén y se puso a orar. Y lo vieron estos malvados y fueron a decirle al rey que Daniel había desobedecido la ley que él había puesto. Y a Daniel lo trajeron, bendito sea su nombre, y dice la Biblia que fue cuando lo tiraron al foso de los leones. Pero la palabra de Dios dice que Dios no va a dejar desamparado al justo. Jamás, nunca. Dios no va a castigar al justo. Dios trae juicio, pero con los que son injustos, con los malvados, con los impíos. Para eso es el juicio de Dios. Pero aquellos que doblan rodillas al Señor, que creen en el Todopoderoso, esos no van a ser castigados. Dios nos librará a nosotros de cualquier acechanza del enemigo. Si nosotros tememos al Señor y andamos conforme a su palabra, su mano poderosa va a estar sobre nosotros. Dios rescató a Daniel de la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel era un varón perfecto ante los ojos de Dios. Porque Daniel era un hombre justo, dice la Biblia. Daniel era una persona, bendito sea su nombre, que obedecía la voz del Señor. Por eso Dios lo rescató de la boca de los leones. Bendito sea su nombre. Y dice, eso pasó en la primera deportación. En la segunda deportación fue cuando llevaron a Ezequiel. En la tercera deportación fue cuando ya entraron todos los caldeos a Jerusalén a destruirla. Ese fue ya el juicio que Dios había mandado para Jerusalén.
porque Dios por eso había mandado a Habacuc que fuera a profetizar al pueblo, que fuera a profetizar que huyeran de esa ciudad, porque los caldeos iban a tomarla por posesión. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia que el rey, que después de que esto pasó, bendito sea su nombre, cuando estuvo el rey Sedequías al mando de la ciudad, cuando fue puesto por rey, Sedequías, dice la Biblia que el rey Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y ahí fue cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén y dice que puso un muro de asedio alrededor de Jerusalén. Y fue cuando hubo una gran hambre terrible en aquella ciudad, que hasta allá se iban a comer unos con otros. ¿Por qué? Porque ese era el castigo que Dios iba a mandar. Bendito sea su nombre. Y si usted se mire, cuando yo estuve leyendo esta lección, yo no la había leído. Me tocaba predicar el día viernes aquí. Yo vine predicando y no había leído la lección todavía, porque dije yo, Señor, hoy tengo que preparar mensajes, y hoy cómo voy a hacer. Y estuve preparando mensajes y bendito sea su nombre, y ahí estaba entre luchas, pero ¿cuál es el mensaje, Señor? Y ya se había llegado el día viernes y todavía yo sin mensaje. Imagínense. Pero Dios es bueno. Cuando uno dobla las rodillas al Señor, Dios escucha. Y yo estaba orándole, pero Señor, ya es viernes, ¿y cuál es la palabra? Pero y ahí el Señor me envió la palabra. Y el mensaje se refería, si usted se acuerda, ¿cuántos estuvieron aquí el viernes? ¿Se acuerdan del mensaje del viernes? Bendito sea su nombre. Se refería sobre la obediencia a Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, vamos a tener éxitos en nuestras vidas. Pero cuando somos desobedientes a Dios, todas las cosas nos van a salir mal. Porque fuera de la mano del Señor, déjame decirte que no hay nada. Pero cuando estamos bajo la protección del Señor, escúcheme, cualquier cosa que tú hagas con dirección del Señor y meneándote conforme a su palabra, todo te va a salir bien. Tú puedes caminar confiado que Dios va a estar ahí cuando obedecemos su palabra. Pero cuando la desobedecemos, cuando somos, bendito sea su nombre, cuando somos incrédulos, cuando no creemos, cuando nos rebelamos contra Dios, todas las cosas van a salir mal. Porque Dios estaba enviando este castigo a Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo le había dado la espalda al Señor. Dios había hecho un pacto con su pueblo. El pacto era que ellos tenían que obedecer la palabra del Señor. Que no tenían que dejarlo, no tenían que andar por otro camino, sino que tenían que obedecer su palabra, porque si ellos desobedecían, Dios dijo, yo los voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Ese era el pacto que Dios había hecho. Pero Judá estaba haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario, porque ellos le dieron la espalda, ellos quemaban inciensos a otros dioses, ellos obedecían, bendito sea su nombre, las voces de estos reyes que estaban puestos para ese entonces. Y el pueblo, bendito sea su nombre, estaba descompuesto de una manera. Por eso Dios había mandado a este profeta que le fuera a profetizar, bendito sea su nombre, que los iba a destruir por tanto pecado que había. Porque a Dios no le pareció bien todo lo que ellos hacían. Todos estos reyes que habían llegado, todos ellos, bendito sea su nombre, no acataban la voz del Señor. Todos ellos le daban la espalda al Señor. Y cuando le damos nosotros la espalda al Señor, mi amados hermanos, nos va a llover bien recio. ¿Sí? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si nos abrazamos a la palabra, eso es lo que Dios dice. Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios quiere obediencia de su pueblo, que nosotros obedezcamos, que nosotros andemos caminando conforme a su palabra, que nosotros creamos que Él es el único Dios. Bendito sea su nombre. Y dice la Biblia que el pueblo junto con el rey quisieron huir cuando este rey tenía
custodiada toda la ciudad, la tenía vigilada, había puesto muros de hombres alrededor de la ciudad para que nadie escapara, para poseer la ciudad. Pero dice la Biblia que el pueblo junto con el rey quisieron huir, pero el rey Sedequías fue apresado por Nabucodonosor. Y este vino y lo sentenció. Y dice la Biblia que delante de este rey, escuche, este Nabucodonosor dice que le mató sus hijos a Sedequías. Cuando lo capturó, lo llevó prisionero y dice la Biblia que le mató los hijos delante de sus propios ojos. Escucha bien. ¿Sabe por qué? Porque había desobedecido la palabra del Señor. Había desobedecido su mandato. Bendito sea su nombre. Le mataron los hijos y no estuvo bien en hacer eso. Mire cómo eran de malvados estos babilónicos. Le habían matado los hijos a Sedequías y después de que le mató los hijos, le sacó los ojos a Sedequías. Es lo que dice la Biblia, que le sacó los ojos a Sedequías y se lo llevó prisionero. ¿Solo por qué? Porque habían abandonado los mandatos del Señor. Bendito sea su nombre. Y dice, bendito sea su nombre, que Dios mandó a Jeremías que le profetizara, dice, y decirle que no se confiara de los caldeos, porque eso le pasó a Sedequías. Él se había confiado de los caldeos, porque ellos ya le habían ayudado, bendito sea su nombre, pero como él se rebeló, él le pasó todo esto, bendito sea su nombre, porque Sedequías le decía al pueblo que los caldeos no tenían que temer. No, a los caldeos no hay que temerles, ellos se tienen que ir de nosotros. Eso es lo que Sedequías les decía. Y la profecía que llevaba Habacuc para el pueblo era que ellos tenían que huir porque los caldeos iban a sitiar la ciudad. Y Sedequías le decía al pueblo que no temieran a los caldeos, que ellos no les iban a hacer nada porque ellos ya habían vencido ya. Pero como Dios ya había profetizado que ellos mismos se iban a levantar y iban a ir contra Judá a destruirla, a poseer a Jerusalén. Pero este rey se confió. Él pensó que porque ya había vencido, los caldeos tenían que huir. Y ellos se levantaron contra Jerusalén. Y ahí fue donde se cumplió la profecía que Dios le había dado a Habacuc que fuera a profetizar allá. Bendito sea su nombre. Y dice, el comentarista dice, ¿alguien me puede buscar Jeremías capítulo 22, versos 15 y 16? Dice el comentarista, había establecido reformas religiosas, dice, en contra de la idolatría y en favor déjeme ver, dice, de ser así, Habacuc ministró en un momento de transición en Judá, cuando Josías, el último gran rey de Judá, había muerto en manos del faraón Necao. Josías dice que Josías había establecido, dice, reformas religiosas en contra de la idolatría y en favor del culto de Jehová. Había levantado también los estándares de justicia y juicio, por lo que se había ganado el favor de Dios. Mire que dice la Biblia que Josías fue el único rey que anduvo conforme al mandato de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién tiene Jeremías capítulo 22, verso 15? Esto fue lo que hizo Josías, este rey. Dice, ¿qué verso fue el que leyó el 15? ¿Y el 16 qué es lo que dice? ¿Está escuchando? La Biblia dice que Josías fue el último gran rey que tuvo Judá.
Porque todo lo que menciona la Biblia de este rey es que este rey sí obedeció la palabra del Señor. Sí anduvo conforme a sus estatutos. Josías fue el único rey, bendito sea su nombre, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Por eso dice que a él le fue bien, porque obedeció la palabra del Señor. En otras palabras, quiere decir que nuestra obediencia, todas nuestras acciones que hagamos nos va a hacer para bien, nos va a llevar a bien. Este rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Por eso todo lo que él hizo, dijo que le estuvo en bien, porque temió al Señor. Porque dice que el rey, dice la Biblia que este rey Josías, él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él reinó después que murió Amón, hijo de Manasés, que Manasés hizo todo lo contrario. Dice que Amón también fue como su padre. Amón fue como Manasés. Amón hizo todo lo contrario contra la palabra del Señor. Amén, así es. O sea, de una de las cosas que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Porque todos los juicios que Dios ha traído a los pueblos, ¿por qué ha sido? Por desobediencia. Por la desobediencia. Cuando Dios castigó al pueblo en el diluvio de Noé, ¿por qué fue? Por la desobediencia. Porque el pueblo andaba también mal ante los ojos de Dios. Le daban la espalda a Dios y por eso Dios mandaba juicio siempre. Y los destruía. Porque cuando, usted se acuerda cuando Noé hizo la arca que Dios le dijo que la hiciera porque iba a desaparecer todo lo que había sobre la faz de la tierra. Noé hizo conforme a su palabra. ¿Qué es lo que hizo Noé? ¿Se rebeló contra Dios? No lo hizo, él obedeció su palabra. Porque la Biblia dice que él construyó el arca. Él obedeció la palabra del Señor. Porque en ese tiempo dice la Biblia que la tierra, pues en la tierra no llovía, sino que todo el producto era del rocío que daba la tierra. No llovía. Pero Dios le dijo a Noé, mira Noé, yo necesito que tú hagas un arca para que tú te salves con tu familia y los animales que yo te diga, porque yo voy a destruir todo. Porque el pueblo se ha rebelado contra mí. Porque el pueblo me ha dado la espalda por los pecados que ellos están cometiéndole. Yo me imagino, imagínate tú, algo que no suceda y que alguien te diga, mira, va a suceder esto. Tú quedas, pero ¿cómo va a suceder esto si yo nunca he visto eso? Tú puedes, tal vez ignorar lo que te están diciendo. Sí, pero si nos ponemos en nosotros, imagínate que a nosotros nos vayan a decir algo. O aunque sea el mismo Dios que tú estés orando y Dios te diga algo. A veces en nuestras oraciones le pedimos algo al Señor y Dios te dice, hazlo. Y uno todavía queda dudando. Y uno dice, pero ¿cómo Dios? Sí. Dígame, hermana. Por eso le dije, para la mente humana estaba difícil creer. Estaba difícil creer. Pero aunque era así, dice la palabra de Dios que Noé sí obedeció. Aunque miraba todo aquello, aunque yo digo que tal vez a él le pasaba por la mente, pero ¿cómo, Señor, va a llover si tanto tiempo que tengo viviendo y nunca he visto lluvia? Así mismo, ¿por qué decía que estaba loco? Porque no llovía. Y él estaba diciendo que estaba construyendo un arca porque iba a llover. Eso era algo ilógico para la mente humana. Porque yo me imagino que Noé tuvo que haber pensado eso, pero ¿cómo es posible que va a llover si nunca ha llovido? O sea, esa palabra yo creo que ni la conocían, que era llover. Pero Dios le había dado el mandato a Noé. Y Noé dice en la Biblia que él obedeció.
la palabra de Dios, porque él construyó el arca. Y por su obediencia, por la obediencia de Noé, Noé pudo salvarse y él con su familia. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque por eso Dios en estos días, ¿qué es lo que quiere? Es obediencia a su palabra, es que obedezcamos sus mandamientos, que andemos conforme a su palabra, que no seamos incrédulos, que no nos rebelemos contra Él, que no le demos la espalda al Señor. Dios quiere que creamos en Él, que le doblemos rodillas a Él. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros andemos delante de otros dioses. Él no quiere eso de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él no quiere que nosotros hagamos eso porque Él sabe que nosotros vamos a pasar algo mal, algo terrible en la desobediencia. Y como Dios nos ama, bendito sea su nombre, Él no quiere que desobedezcamos. ¿Por qué? Porque Él no quiere traer castigo sobre nosotros. Pero cuando no hay más que hacer nada para Dios, cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no obedecemos, cuando no escuchamos su voz, Dios tiene que castigarnos. ¿O qué padre no castiga a su hijo? Claro, claro, claro. A nuestros hijos hay que corregirlo. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que el justo por la fe vivirá. Nosotros no vamos. ¿Por qué vamos a vivir? Por la fe, porque nosotros hemos creído que Jesucristo es el Salvador. Bueno. Claro, por eso mismo Dios estableció un juicio también para esta tierra. Por eso, para aquellos impíos que no creen en Él, que más bien andan detrás de otros dioses, andan doblándole rodillas a dioses de madera. Escúcheme, hay miles y miles y miles de personas que andan doblando rodillas, escúcheme, a dioses de madera, a dioses que no tienen, dice la Biblia, que no tienen ojos que tienen ojos y no ven. Amén. Pero eso, la Biblia también dice que va a haber castigo. Porque cuando Dios venga, bendito sea su nombre, a juzgar la tierra, todo aquel, porque la Biblia habla claramente, mi hermano. La Biblia, o sea que si nosotros nos perdemos es porque queremos. Porque la Biblia habla claramente y dice la Biblia que todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será condenado. Todo aquel que no confiese con sus labios que Jesucristo es el Salvador y que Dios lo resucitó entre los muertos será condenado. Todos aquellos que han creído a otros dioses y no han levantado su mirada para darle rendimiento, para darle honores al Dios Salvador, todos ellos van a ser juzgados porque la Biblia lo dice. Entonces todos estos juicios que Dios ha mandado a la tierra, ¿por qué ha sido? Por la misma desobediencia de nosotros. Porque hemos desobedecido su palabra. Todos estos reyes desobedecieron la palabra del Señor. Si el único rey que menciona la Biblia que estuvo, bendito sea su nombre, en los mandatos del Señor es Josías. Porque la misma Biblia dice que este fue el último gran rey de Judá. Eso no quiere decir que él fue el último rey, porque después de que Josías murió hubieron más reyes. Pero la Biblia dice que él fue el último gran rey. ¿Por qué? Porque anduvo en los estatutos del Señor, porque obedeció la palabra del Señor. Por eso la Biblia así lo menciona como el gran último rey que tuvo Judá. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, dice
pero dice la Biblia que después de que este rey puso por rey a Josías, que era el hijo de Amón, dice que Josías destruyó todos los altares que había hecho Manasés. O sea, que Manasés, Manasés había construido altares a otros dioses. Manasés hacía altares, ¿sabe a quiénes? Le hacía altares al sol, le hacía altares a la luna, le hacía altares a las estrellas, le hacía altares a los animales, a la vaca. Él hacía los altares, pero hacía pecar al pueblo también. Él hacía pecar al pueblo por todos los perjuicios que Manasés hacía. Él destruyó muchas personas. Dice la Biblia que él derramó mucha sangre en aquella ciudad por sus mismas injusticias que él hacía, Manasés. Pero cuando llegó, dice Josías, a reinar, dice que Josías, él destruyó todos los altares que había hecho Manasés. Josías había hecho un pacto delante del Señor. Porque cuando él estuvo de rey sobre Judá, Josías hizo un pacto delante del Señor. Y ese pacto, dice la Biblia, que Josías no lo rompió. El pacto que hizo Josías es este. Dice que el pacto que fue es que él iba a andar, dice, en pos del Señor, y que guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. José había hecho ese pacto con el Señor. Él dijo, Señor, yo te voy a seguir a ti, Señor. Aunque vengan tempestades, aunque pase tribulaciones, yo siempre voy a poner mi mirada en ti, Señor. Voy a obedecer tus estatutos, voy a obedecer tus ordenanzas. Al cabo de que él dijo que la iba a obedecer con todo su corazón y con toda su alma. Y fue lo que hizo Josías. Josías dice que destruyó, bendito sea su nombre, altares. Josías quitó sacerdotes que eran idólatras, porque Manasés había puesto sacerdotes en aquella ciudad, sacerdotes que eran idólatras. Cuando este rey llegó, dice, a gobernar Judá, él destruyó todo lo que había hecho Josías, lo que había hecho Manasés. Lo destruyó todo completamente. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Josías todo aquello era malo. Todo aquello era, bendito sea su nombre, era malo ante los ojos de Dios. Porque todo esto que había hecho Manasés, bendito sea su nombre, para Josías fue lo contrario. Entonces Josías dijo, no, ¿cómo es posible? Aquí cuando él reinó, entonces empezó a destruir todo. Dice la Biblia que destruyó, bendito sea su nombre, todos los altares que él había hecho. Dice que cuando él estuvo, destruyó hasta aquella serpiente que Moisés había hecho de bronce. Porque hasta para ese entonces dice que la gente le quemaba incienso a aquella serpiente. La adoraban a aquella serpiente todavía. Imagínese usted. Y entonces cuando él llegó, él vio todas estas injusticias que estaba haciendo el pueblo. Entonces él dijo, no es posible, bendito sea, que este pueblo esté de esta manera. Y él destruyó todo aquello. Bendito sea su nombre. Y dice el escritor, dice, Habacuc le reclama a Dios, dice, ¿por qué no actuaba ante la violencia de los males que se veían en su día? Porque para ese tiempo que Habacuc profetizó era cuando estaban todos estos reyes malvados. Hacían todas las cosas malas ante los ojos del Señor. Y dice, los males que se veían en su día, pedía que Dios interviniera, dice, pues el liderato del país favorecía, escuche, al impío. El liderato del país favorecía al impío, el cual, dice, perseguía al justo. Y la justicia era torcida. Escuche, ¿qué podemos entender con eso de torcida que dice? Que la justicia era torcida. Era torcida porque favorecían al impío y al justo no. Entonces para ese tiempo él estaba profetizando. Cuando se daban todas estas injusticias con el pueblo,
O sea que en ese entonces favorecían más al impío, al injusto que al justo. Estaba torcida la justicia. Claro, favorecían más al injusto que al justo. O sea, no había justicia. Bendito sea su nombre. Alguien me busca Jeremías capítulo 22, verso 13. Y dice, era torcida la justicia. Parece mostrar la situación por la que protesta Habacuc. Josías había sido un rey, dice, justo en su tiempo, pero fue muerto a manos de Necao, faraón de Egipto. Joacán, su hijo, reinó por 3 meses, dice, y fue llevado cautivo a Egipto. Joacín, otro de los 4 hijos de Josías, fue puesto en el reino como un vallazo de Necao. Esa palabra vallazo quiere decir como un esclavizado, como un siervo. Así fue puesto, bendito sea su nombre, Joacín. ¿Alguien me buscó Jeremías capítulo 22? Está bien. Esas eran las injusticias que se estaban llevando en ese tiempo. O sea, no era favorable el que era justo. Ahí favorecían más al injusto que al justo. Por eso Dios mandó a este profeta a profetizarle que él los iba a destruir, porque todo era todo lo contrario contra Dios. O sea, que cuando llegaron todos estos reyes, hicieron todo lo contrario a lo que Josías había hecho. Porque Josías sí era un rey justo. Él había hecho todo lo bueno ante los ojos del Señor. Él andaba sobre sus estatutos. Josías había cumplido con lo que él había prometido. Porque él había hecho el pacto con Dios y él dijo que iba a andar rectamente con él. Y ese pacto Josías lo cumplió. En ese tiempo, pues el pueblo estaba viviendo en un tiempo favorable. ¿Por qué? Por el mandato del mismo rey Josías. Porque Josías era un siervo que sí temía al Señor y que sí obedecía. Bendito sea su nombre. Él cumplió el pacto que le había hecho al Señor. Dice la Biblia, dice el comentarista, dice que Joacín, que sus ojos y su corazón estaban llenos de avaricia, dice, para derramar sangre inocente, oprimir y hacer agravio. Dios hará, dice, algo extraordinario y levantará a los caldeos para que hagan juicio contra las acciones de Judá. Los caldeos eran un conglomerado de pueblos. Es lo que le expliqué al principio. Esos eran los caldeos. Ellos habían hecho un montón de pueblos. Ahí se hablaban varias lenguas, multitudes de lenguas que se habían. Pero hoy en día nomás solo ya quedó el hebreo y el arameo, que son los que nosotros conocemos. Y los caldeos eran un conglomerado de pueblos de origen cusita que se establecieron, dice, al sur de la llanura donde se ubica Babilonia. Mantuvieron su autonomía como grupo tribal y fueron un poco de resistentes contra el imperio asirio. Cuando Asiria declinó, dice, los caldeos con la ayuda de los medos llenaron el vacío, dice, se apoderaron primeramente de la ciudad de Babilonia y luego de toda la región de Mesopotamia. O sea que estos caldeos, ¿usted se acuerda de la clase pasada? Que cuando Dios mandó a destruir a los asirios, cuando ellos destruyeron, fueron los babilonios y fueron los medos que destruyeron a los asirios. Cuando ellos destruyeron a los asirios, ellos tomaron posesión de toda la llanura de los asirios. Porque en ese entonces, como dice la Biblia, que los caldeos estaban en posesión de Babilonia, entonces Babilonia era comandada por los caldeos. Entonces cuando ellos vencieron a los asirios, entonces ellos tomaron posesión de la llanura, dice, de los asirios. Bendito sea su nombre. Y dice el comentarista, amén. Dice que se apoderaron de la ciudad y luego de toda la región de Mesopotamia. Dice, los caldeos eran politeístas y astrólogos
que creían y consultaban, escuchen, esto es lo que les estaba explicando, que ellos que eran politeístas y astrólogos, que creían, dice, que creían que consultaban a las estrellas, podrían conocer el destino de las personas y de la historia por esa práctica. Escuche, es como hoy en día, hoy usted ve por la televisión que dan anuncios de que si usted quiere conocer su futuro, quiere ver esto. Amén. Amén, así era. Así eran los caldeos, ellos consultaban todos estos espiritistas, porque así eran ellos. Bendito sea su nombre, ellos eran politeístas y yo me fui a buscar esa palabra politeísta, a ver qué decían, porque digo yo, ¿cómo que politeísta? Astrólogos, los astrólogos yo entendí que ellos hacían altares al sol, a la luna, a todo eso. Y entonces me fui y encontré que esta palabra significa, dice, es la creencia que hay muchos dioses. Dice, este nombre proviene de las palabras griegas. O sea, esta palabra politeísta se divide en dos. En la primera que es poli, que significa mucho. Eso es lo que significa poli, mucho en griego. Y teísmo, que proviene de la palabra usada para Dios. Teísmo, esa es la palabra que se usa para Dios en griego. Entonces, si conjuntamos las dos, dice muchos dioses. Entonces, ellos eran politeístas. ¿Por qué? Porque ellos creían en muchos dioses. En dioses diferentes. Bendito sea su nombre. Por eso dice la Biblia que al ver todo aquello de Dios, de las injusticias que estaba viviendo Judá, Dios iba a mandar a esto, escucha, a castigar al mismo pueblo. Por eso Habacuc, él no podía entender que por qué Dios, siendo justo, iba a mandar a estos injustos a castigar a Judá. Él no entendía. Era cierto que Judá le había dado la espalda a Dios, pero estos eran peores que Judá. Sí, ellos eran peores porque no conocían. Eran peores porque se habían rebelado contra. Estos no creían en Dios. En cambio, en Judá habían personas que sí creían en Dios, pero por los mandatos del rey, estas personas bendito sea su nombre, eran llevadas a pecar contra Dios por los mandatos de los mismos reyes. En Judá había gente que sí creía en Dios, pero había gente también que rendía, bendito sea su nombre, altares a otros dioses. O los mismos que creían en Dios bendito sea su nombre, eran llevados a pecar contra Dios por los mismos mandatos de los reyes que estaban puestos. Bendito sea su nombre. Déjenme leerle la última parte porque ya me tocaron la campana ya. Entonces, este rey tuvo que ir a profetizar a Judá. La profecía que Dios le había dado era que tenían que huir de ahí porque los caldeos iban a ir a situar la ciudad. La Biblia dice que los caldeos cuando llegaron, bendito sea su nombre, situaron la ciudad, se llevaron cautivos a todo Jerusalén, destruyeron la casa del Señor, le prendieron fuego, destruyeron todo en Jerusalén y se llevaron cautivos, bendito sea su nombre, a todas las personas. Ese fue el castigo que Dios mandó por la desobediencia ¿de quién? De Judá, porque Judá le había dado la espalda a Dios. Y Dios mandó ese juicio, pero Dios primeramente había mandado a Habacuc que él les profetizara, diciéndole que huyeran, que la profecía fue que le dio Dios a Habacuc, que él escribiera en una tabla, dice, que todo el que leyera ahí tenía que huir. Pero muchos no lo hicieron. Entonces cuando llegaron los caldeos, capturaron bendito sea su nombre, a Jerusalén, le prendieron fuego a toda la ciudad, quemaron la casa de Dios, quemaron la casa de este rey y todas las casas, bendito sea su nombre, y se llevaron tesoro y se llevaron todo para Babilonia. Para ese tiempo tuvo que profetizar Habacuc. Y dice, el profeta se conmueve profundamente en todo su ser, dice, ante la revelación teofánica de la gloria de Dios. Él comprende que Dios va a castigar, dice, a su pueblo por medio de los caldeos, pero sabe, dice, que mantendrá la fidelidad para con su pueblo. El juicio que se avecina traerá pobreza y escasez en Judá.
La agricultura, que es la fuente de todo el sustento, así como los animales, sufrirán a causa de la invasión caldea. Pero Habacuc dice, pero Habacuc se deleita en Dios, quien es su fortaleza y salvación en el tiempo de la crisis. O sea, Habacuc, Dios le entendió que él tenía que tener confianza. Habacuc dijo, yo me deleitaré aunque yo mire pasar todo esto. Dijo, aunque yo mire que todo esto esté pasando, que hay escasez, que hay crisis, yo voy a deleitarme ante su presencia. Es lo que dijo Habacuc. Escúcheme, Habacuc dijo, aunque la higuera no eche brotes ni haya frutos en la viña, aunque falte el producto olivo y los campos, dice, no produzcan alimento, aunque falten, dice, las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Escuche cómo dice Habacuc. Pero esta confianza Dios se la dio a Habacuc. Y dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Que aunque usted mire, que aunque usted mire todo lo contrario, que aunque usted mire que aquello que está pasando es todo, bendito sea su nombre, a su contra, aunque esté pasando situaciones difíciles, aunque sus ojos miren que aquello que tal vez usted está pidiendo no se da, pero la palabra del Señor dice, pero con todo esto, dijo el profeta, con todo esto yo me deleitaré ante su presencia, yo me regocijaré. ¿Por qué? Porque él sabía que tarde o temprano Dios iba a levantar su mano y lo iba a proteger. Bendito sea su nombre, tarde o temprano Dios iba a levantar al favor de él. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Que tarde o temprano Dios nos va a dar la victoria. Tarde o temprano tus ojos lo que miraban todo lo contrario, todo aquello que tal vez que tú decías no va a ser en el momento oportuno, Dios lo iba a cumplir. Así es. Imagínense, porque después de que los iban a tirar al horno de fuego, porque lo que quería el rey es que le obedecieran a él. Que se postraran delante de la estatua que él había hecho. Pero ellos dijeron, aunque Dios no los salve, escucha, aunque Dios no los salve, ni aún así nos los vamos a arrodillar. Pero, amén, es lo mismo él hizo. Él miraba, en ese momento él miraba todo lo contrario, pero él dijo, aunque yo mire todo esto, yo me gozaré, me deleitaré. Claro. Así es, claramente. Él sabía en la fidelidad de Dios. Por eso él dijo, aunque todo esto pase, yo me voy a deleitar ante su... Porque, escúchame, el misterio está en deleitarse en el Señor. Cuando te vienen situaciones terribles a tu vida, cuando te vengan situaciones que tú piensas que te vas a hundir, escúchame, confía en Dios y di tú, aunque esté viviendo esto, así yo voy a deleitarme ante la presencia del Señor, porque en el Dios que tú y yo confiamos es un Dios vivo, no es en un Dios que está muerto, no es en el Dios que confiaban estos reyes, en el Dios que tú y yo confiamos es un Dios que está vivo y permanece para siempre, que Él salva al justo, que Él está sobre sus hijos y que te va a fortalecer en los momentos que tú lo necesitas. Porque Él va a cumplir su palabra. Jamás llegará tarde. Háblale a la hermana, por favor. Jamás, nunca va a llegar tarde. Así es que la profecía que Dios le mandaba a este pueblo era para que ellos huyeran. Porque Dios iba a destruirlo. ¿Por qué? Por la misma desobediencia de ellos. Porque a Dios lo que no quiere es que nosotros desobedezcamos, mi hermano. Es fácil. ¿Qué es lo que Dios no quiere de nosotros? Que desobedezcamos. Que nosotros, después de que hayamos conocido al Señor, imagínate, después de que tú y yo hayamos conocido al Señor, nos salgamos del camino y vayamos a rendirle después atributos a otros dioses. Porque hay muchos que sí lo han hecho, hay muchos que se han caído de la gracia del Señor, se han salido de la verdad y ahora andan rindiéndole altares a otros dioses. ¿Sí? Y eso es lo que Dios no quiere. Háblale a la hermana, por favor, hermana, a la hermana Patricia, por favor.
Ujú. Amén. Amén. Yo en mi país conocí una persona que era pastor, escuche, era pastor aquella persona. Predicaba la palabra del Señor. Escúcheme, y cayó de la gracia del Señor. Y en el momento que él cayó de la gracia del Señor, que se salió del camino del Señor, él anduvo en el mundo. Y solo, escúcheme, solo duró, creo yo, como unos 8 meses, escúcheme. Duró como 8 meses andando en el mundo y lo mataron en una cantina. Después de haber conocido los caminos del Señor. Le dio la espalda a Dios. ¿Y qué es lo que buscó en el mundo? La muerte. Claro, porque imagínense, si está predicando y si no sabe si existe Dios, entonces ¿qué es lo que está predicando? Eso es terrible, mi hermano. Claro, pues si tú sigues un ciego, ¿a dónde te va a llevar? Porque imagínense, es como que yo le diga que estoy predicando de Jesús y después te diga, pues yo no sé si Él está resucitado. No hay lógica para eso. Claro, yo predico a Jesús porque yo sé que Él resucitó entre los muertos y porque Él vive, porque Él es el Dios Todopoderoso. Por eso es que yo predico. Porque si yo supiera que no hubiera, entonces ¿qué es lo que voy a estar predicando? Nada. Claro. Pero por eso te estoy diciendo, Dios mandó todos estos juicios a su pueblo por la misma desobediencia. Todo lo que le sucedió al pueblo de Dios fue por su misma desobediencia. Amén. Así la hermana Patricia con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para ser despedidos. Amén. Señor bendito, en esta noche te damos gracias, bendito Padre, una vez más por bendecirnos y guardarnos, bendito Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí en el servicio, bendito Padre, por los niños, por los jóvenes, Señor. En este momento nosotros te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos y cuídanos de todo peligro, bendito Padre. Gracias te damos, Señor bendito. Amén. Y el pueblo de Dios